he actualizado esta receta de caldo para hacer paellas y arroces de marisco. Es la clave de un buen arroz. Dale la vuelta. Lo que mejor funciona para hacer ese caldo es combinar pescado blanco como el rape, la morralla, el pescadito que desechan los pescadores, araña, cabracho pequeño, el jurel y el marisco, las galeras, cangrejo y cabezas de gamba. Eso es lo que da sabor y lo que pide el arroz, fondo y potencia. Al pescado hay que sacarle el intestino, siempre, si no deja un sabor muy feo. Aquí tengo mi selección: marisco, morralla y media cabeza de rape, que está en el fondo. La verdura actúa como corrector del sabor, hace el caldo más amable al paladar. Y en ese frasco está la base del sabor, para caldos de arroces y paellas de marisco. Fuego a media temperatura. Y en una olla echamos aceite de oliva virgen, una tacita. Detrás el crustáceo, la galera, cabezas de gamba, cangrejo. Un punto de sal. Los ingredientes y cantidades lo tenéis escrito en el final del vídeo. Ahora vamos a comenzar con el primer truco importante. El crustáceo lo vamos a chafar para que salga el jugo, la carne. Esto aporta mucho sabor. También lo podéis romper a mano antes de echarlo, pero lo mejor es chafarlo, como lo veis aquí, que vaya soltando pues todo lo que contiene. Eso da mucho sabor. Bien chafadito. Truco 2. Una copa de brandy o de coñac. Y le metemos fuego. Ojo, no vayáis a quemar la cocina ahora, Habéis que llamar a los bomberos. Esto se llama flambear. El alcohol se quema con el fuego y nos queda el sabor del brandy o del coñac. Un poquito se irá evaporando más y favorece caramelizando al caldo de pescado para hacer paellas y arroces. Sale muy rico. A continuación echamos esta verdura, cebolla y zanahoria. Como veis, no está picado, está cortado grande. Luego explico por qué. Y ahora comienza la magia. En vez de hacer un sofrito, que es lo que hace todo el mundo, y se lleva media hora para hacer el sofrito, un día cocinando se me ocurrió: oye, ¿por qué no le echo salmorreta? Que es un sofrito brutal para hacer arroces y vamos en la misma línea de sabor. Lo probé y aquí lo tenéis. Desde que lo hice, he continuado con ello. En la descripción del vídeo tenéis enlace a salmorreta. Hay un al horno buenísimo. Toca echar el pescado y aquí sí veis el rape. El pescado, cuando es pequeño, la entraña no hace falta quitarla, pero el que quiera, que la limpie. Echamos 2 litros de agua. Que no sea del grifo si lleva cloro, porque queda mal. Estamos haciendo para una paella familiar de 4 o 6 personas. Y muy importante, una olla que tenga capacidad para 4 o 5 litros con todo. Y una vez hemos cubierto el pescado con el agua, añadimos azafrán. Generoso. Y al final del vídeo os explico un punto importante con el color. Añadimos laurel. Tenemos la olla completa y continuamos a media temperatura. Colocamos tapa y la dejamos que respire un poquito. Mantenemos en el fuego durante 20 minutos, máximo media hora. Pero aún faltan unas cositas que os voy a explicar. Este es mi gato, Garfield, que le he dado un poco de pescado. ¿A que es guapo, Bueno, a lo nuestro, que siempre os cuelo alguna. Bien, ya lo habéis visto. Mientras hierve el caldo, aparece una espuma. El rape sobre todo el rape, tiene gelatina que es muy buena, es muy rica.
pero lo que pasa es que también deja ir esta espumita, y esta espumita es demasiado grasosa para que luego vaya al arroz, porque empastaría. Entonces hay que ir sacándolo con una espumadera hasta que nos queda el caldo limpio. Cuando lleva 15 minutos hirviendo desde el comienzo, bajo el fuego a una temperatura pobre, como veis aquí, y dejo que transcurra el tiempo hasta llegar el final, los 20 a 30 minutos, y habremos acabado de hervir. Nos faltan un par de cosas. Sacamos la olla del fuego, la acercamos al fregadero y con una espumadera retiramos el grueso de todo el pescado. Y ahora os explico el porqué de la verdura grande, cortada grande. Es para sacarla con facilidad. Luego el caldo lo echamos a un recipiente filtrándolo con un colador. Y ahora os voy a explicar algo importante que vosotros queréis saber. ¿Qué será, Artur? Lo que me preguntáis muchas veces. ¿Por qué tus caldos tienen ese color? Pues fácil, la salmorreta, el azafrán, todo natural, sin colorantes ni trampas, ya lo habéis visto. Si os hacéis miembros del canal, tendréis ayuda personalizada, vídeos exclusivos y los estrenos antes que nadie. Y en la descripción del vídeo tenéis mis libros de arroces y tienda Artículos Cocina. Os deseo un feliz día. Y aquí os dejo el enlace a un par de recetas que están para chuparse los dedos.